Este lunes el Ministerio del Trabajo presentó el plan Paso a Paso Laboral para profundizar en lo que significa y cómo finalmente puede resolverse este tema de regresar a los puestos de trabajo. Vamos a tomar contacto con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Bárbara Figueroa. Bárbara, muchas gracias por el contacto y le pregunto inmediatamente qué le parece a usted este plan. Hola, buenos días, Francesco. Mira, preocupante. Lo dijimos y en esto yo quiero ser bien enfática. Nosotros, el primer Plan Nacional de Emergencia que le presentamos al gobierno para ver en ese minuto la situación de la pandemia y cómo esto iba a impactar en el mundo del trabajo, lo presentamos el 17 de marzo, es decir, a 4 días del anuncio de la suspensión de clases. Y sin embargo, desde esa fecha hasta ahora, el diálogo con el gobierno ha sido bastante infructuoso, ha sido muy esporádico. Y por lo tanto, esas medidas que en su minuto, para efectos de resguardar a través del confinamiento el riesgo del contagio, estas medidas parciales que no fueron efectivas, evidentemente que parecieran no ser tampoco el mejor camino para que tú enfrentes hoy día el retorno a las labores como está anunciando el Ejecutivo. Y en ese sentido nosotros tenemos una alta preocupación por lo que fuera anunciado. Primero porque no hay un diálogo efectivo con las organizaciones. Entiendo que ayer el propio ministro o el subsecretario señalaron que había diálogo con los trabajadores. Sin embargo, lo que ellos al menos han hecho con nosotros fue solamente convocarnos a una reunión hace 2 viernes atrás para pedirnos propuestas, pero sin comentarnos que ellos ya iban a hacer un lanzamiento oficial. Y nosotros en ese minuto le dijimos con mucha claridad al gobierno: acá hemos tenido 4 meses donde no ha habido fiscalización, donde ha habido puerta ancha para los abusos, y todas esas materias tenemos que revisarlas, resguardarlas, evaluarlas ahora antes de cualquier medida de desconfinamiento, más aún en un escenario donde todavía no está garantizado el control de la pandemia. Bárbara, pero para entender bien, ¿participaron ustedes de la construcción del plan en el sentido que se les pidieron algunas propuestas? Ayer desde la CPC decían que ellos estuvieron justamente, que enviaron sus propuestas y en acuerdo con algunas organizaciones también de trabajadores. No, eso no ocurrió con nosotros. La CPC, de hecho, con nosotros nunca se ha querido sentar. El actual presidente nunca se ha sentado con la CUT a conversar. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros en esto. No es lo mismo que a ti te convoque el Ejecutivo para decirte, mire, yo voy a hacer esto, o que el gobierno te convoque a última hora para decirte, mire, necesito que usted me haga propuesta de desconfinamiento porque voy a lanzar prontamente un plan, a que tú tengas diálogo. En eso nosotros queremos ser súper enfáticos. Nosotros venimos discutiendo este tema no hoy día. Insisto, nosotros le hemos presentado al gobierno propuestas desde el 17 de marzo. A nosotros no nos puede decir, ustedes no han querido dialogar, ustedes han estado ausentes. Lo que pasa, y digámoslo con todas sus letras, es que el Ejecutivo solamente quiere dialogar con aquellos que van a refrendar o van a ser funcionales a sus propuestas. Y nosotros hemos dicho desde el día 1 que aquí no puede ser el criterio de abrir la economía o abrir los centros comerciales o abrir los negocios lo que prime por sobre las garantías de seguridad y salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Sectores, por ejemplo, que hoy día han seguido funcionando, como la línea supermercadista, han tenido tremendas dificultades los trabajadores. Hemos tenido cientos de trabajadores contagiados. Entonces, esto no es un debate ideológico, no es un debate de trincheras. Cuando nosotros hemos dicho que el tema tiene que estar en primer lugar la prioridad de la salud y la vida de los trabajadores, lamentablemente hemos visto que el Ejecutivo en eso no ha sido del todo diligente. En el espíritu de este proyecto, el subsecretario Arap planteaba que lo más importante justamente para que avance de etapa en etapa o se desarrolle es que exista un real acuerdo entre el empleador y los trabajadores. En ese espíritu y en esa estructura, si uno puede pensar incluso en el paso a paso, ¿a ti te parece que es suficiente? ¿Se puede ser optimista en una materia así o no? Mira, yo creo que la experiencia debiéramos recogerla. Primero, las medidas parciales no son el mejor mecanismo ni para enfrentar la pandemia, que de hecho fue una medida fracasada. Todos los mayores aumentos de contagio fueron producto de los anuncios del gobierno de acelerados desconfinamientos y producto de estas políticas parciales. Por lo tanto, esa experiencia debería decirnos mucho hoy día cuando estamos nuevamente haciendo anuncios parciales. Por lo tanto, lo que uno debería apostar es una política nacional. Y esto no es una cuestión que diga la CUT, la OIT incluso tiene un documento orientador sobre 10 pasos para enfrentar el proceso de desconfinamiento, donde uno de los primeros pilares que plantea es que esto no puede ser medidas parciales, tiene que ser una política nacional que oriente, que ordene y que exija a los actores mínimos básicos, ¿no?, de resguardo, de seguridad, etc. Segundo, dice la OIT, esto tiene que ser efectivamente con diálogo social. Y para que yo haga diálogo social, Francesco, digámoslo también con mucha claridad, no puedo pretender que el trabajador va a estar en igualdad de condiciones con el empleador. Donde nosotros hemos tenido los mayores abusos en este periodo es precisamente donde no hay sindicato o donde los empleadores han pasado por sobre la organización sindical.
y el único órgano que se menciona en el plan del gobierno son los comités paritarios, que es evidentemente un órgano que está vinculado a los temas de seguridad y salud dentro de las empresas. Pero hay empresas que por la cantidad de trabajadores que tienen, no tienen siquiera derecho a tener comité paritario. Entonces ahí, más bien lo que uno hubiese esperado y la señal del gobierno es que esto fuera con el diálogo social efectivo. Eso significa hablar con los sindicatos, hablar con las organizaciones. Nosotros asistimos hace 2 viernes atrás, como comentaba, a la reunión con el Ejecutivo, con el presidente de la Federación Traporchi, con el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, con el presidente de la Construamed, con dirigentes de los ámbitos de FETRACAL, la presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center. Es decir, le dimos una señal clara al gobierno de que para enfrentar este desafío, aquí no puede pretender entenderse con los trabajadores a la libre, porque yo nunca voy a estar en igualdad de condiciones con mi empleador. Un comité paritario, si el empleador me dice... Bárbara, aunque sea obvio, Sí. pero es importante decirlo, un comité paritario no es lo mismo que un sindicato. ¿Por qué? No, el comité paritario es única y exclusivamente, y así está concebido dentro de nuestra legislación, un órgano colectivo, sin duda, con representantes, pero que vela por las condiciones de seguridad y salud dentro de la empresa. Sí, lo pregunto pero porque alguien no podría tiene pensar... el rango de acción. Sí, alguien podría pensar, bueno, si justamente se preocupan del tema seguridad y también, y no solamente del tema seguridad en términos de lo grave de una situación o no dentro de una empresa, sino también de la comodidad del día a día de los trabajadores, es un rol bien importante en términos de justamente la calidad de vida dentro de la misma empresa. ¿Por qué no es suficiente para discutir con el empleador un plan como este? Porque lo que tú tienes hoy día es una situación excepcional y dentro de nuestra legislación no están garantizadas las condiciones de seguridad y salud para los trabajadores en el marco de una pandemia. Por lo tanto, tú no le puedes exigir a un instrumento que no tiene ni siquiera una legislación que le permita resguardar las condiciones de los trabajadores, que sea el que se haga cargo. E insisto, cuidado con creer que este es un debate solo respecto de la pandemia, porque lo que hemos tenido es que a la par con las situaciones de seguridad y salud en el trabajo, también hemos tenido empleadores que han abusado, que han instalado anexos de contrato a propósito del teletrabajo, que están nivelando hacia abajo las condiciones de los trabajadores. Por eso es tan importante que este diálogo sea con los sindicatos, porque donde hay sindicatos fuertes, sindicatos grandes, de hecho hoy día tenemos a los principales dirigentes del sindicato Interempresa Líder, del CID, recorriendo el país in situ, revisando la situación de las comunas y de las regiones que ya están desconfinadas y haciendo ahí in situ también la evaluación en terreno para ver con los empleadores cómo enfrentar estos desafíos. Entonces aquí, cuando el Ejecutivo no reconoce aquello, en el fondo está negando el diálogo social. Y eso es lo que nosotros le hemos reclamado a la autoridad y es lo que le reclamamos a la CPC, porque la CPC lo que hace es dialogar con actores, sí, pero actores que le dicen que sean sus propuestas. No dialoga con quienes tienen críticas o con quienes le pueden plantear estos puntos. ¿Por qué no Entonces, se sienta, como dice que hay un usted, la CPC con ustedes a conversar? ¿Por qué no? Mira, yo tengo la impresión de que ellos han hecho un camino que es legítimo para sus intereses, ¿no? Ellos han dicho, mira, nosotros vamos a privilegiar un diálogo donde finalmente lo que tengamos son resguardadas nuestras garantías, más allá de que eso impacte o no en las condiciones laborales de los trabajadores. Pero la respuesta formal ha sido ¿cuál frente a la idea del diálogo? Nosotros no hemos tenido una respuesta formal. De hecho, participamos con ellos en el Consejo Superior Laboral y en realidad ahí tampoco ellos han expuesto ninguna de las propuestas. Todo lo hemos conocido por prensa porque no se ha llevado ningún espacio institucional de diálogo, a diferencia de lo que hemos hecho nosotros, que es hacer públicas nuestras propuestas, pero también cursarlas por los órganos regulares para poder hacer el debate que corresponde. Pero yo en esto, Francesco, mira, más allá de cualquier impresión, interpretación que uno pudiera hacer, estamos en una situación que es tremendamente crítica para el país. Hoy día estamos hablando de que casi 1/3 de la fuerza laboral en Chile está desplazada de sus puestos de trabajo. En un universo de una fuerza laboral cercana a 9 millones de trabajadores, casi 3 millones de trabajadores, entre cesante, entre fuerza que no está buscando trabajo pero que requiere ingresos y trabajadores con suspensión de contrato, tú tienes casi 3 millones de trabajadores y trabajadoras desplazados de sus puestos de trabajo. Potenciales cesantes, se habla a partir de los datos del INE de que podríamos tener un nivel de cesantía cercano al 30%. Esa realidad es una realidad dramática. Por lo tanto, claro, uno podría decir, en un escenario como ese, urge que tomemos medidas para reactivar la economía. ¿Cuál es el riesgo que estamos viendo nosotros? Que donde no se tomaron las medidas a tiempo, donde hubo negligencia por parte del Ejecutivo, legítimamente uno puede pensar hoy día que no haber tomado medidas antes lo que quiere decir o lo que puede significar es que hoy día tú, con un alto nivel de demanda de trabajadores que necesitan ingresos, finalmente puedes imponer cualquier condición laboral, cualquier condición de seguridad y salud, y ahí es donde nosotros tenemos un especial reparo. Por eso hemos dicho, esto tiene que ser con diálogo social, porque esta no es una situación donde estemos enfrentando un universo muy pequeño de trabajadores y trabajadoras que están en una situación crítica. Hoy día, insisto,
Estamos hablando de que un tercio de la fuerza laboral en Chile está en una situación de incertidumbre y de temor. Bueno, estamos conversando justamente con Bárbara Figueroa, quien nos está dando su punto de vista a propósito del plan paso a paso, y particularmente lo último es bien contundente con respecto justamente a la necesidad de Y donde tantos están empresas chilenos. buscando trabajo. ¿Sí? Exacto, entonces van a decirte, mire, hay tanta necesidad de trabajo que si a usted no le gusta esto, se va. Nosotros creemos ¿Bárbara? que no podemos hacer que la pandemia se transforme en mayor desigualdad y menos derechos. Solamente Sí, una cosa en esto, Francesco. Los derechos adelante. laborales no están en cuarentena, y eso lo han dicho todos los organismos internacionales. Y tenemos la impresión de que el gobierno en esto y la CPC han estado trabajando de conjunto sin hacer atención especial a esta materia. Y nosotros lo lamentamos profundamente, porque, insisto, nosotros hemos estado a la altura y hemos estado poniendo los temas, hemos solicitado mesas de monitoreo, hemos solicitado fiscalizaciones, hemos hecho las denuncias cuando corresponde, pero no hemos tenido respuesta. Bárbara, con respecto a eso último, porque bueno, tuvimos un pequeño problema de conexión en breves segundos, pero se escuchó lo central de tu respuesta. Pero te quería preguntar a propósito de lo que significa volver al trabajo en términos tú también lo decías, ¿no? Los trabajadores chilenos, los que están en buenas condiciones, los que necesitan más ayuda, quieren volver a trabajar, y la CPC y el gobierno también lo plantean como un punto por el cual es importante reactivar la economía y reactivar justamente con foco en el empleo. En esa urgencia es donde ustedes ven justamente que puedan abrirse casos de abuso. ¿Qué tipo de abuso? Efectivamente. Por ejemplo, que tú hagas nivelación hacia abajo, lo que está ocurriendo hoy día, anexos de contrato, por ejemplo, para trabajadores y trabajadoras que están con teletrabajo, donde no se están resguardando las normas que establece la ley, es decir, no se está garantizando el pago de los insumos, no se están garantizando las jornadas laborales porque no hay fiscalización. Entonces, como yo fiscalizo que efectivamente se estén cumpliendo las jornadas que determina la ley? En el caso de la seguridad y salud en el trabajo, más allá de que tú puedas tener o no tener comité paritario, si no hay organismos que estén fiscalizando desde la dirección del trabajo que se estén cumpliendo las normas básicas, como entonces, más allá de que tú hagas la denuncia, yo puedo garantizar que efectivamente no hayan abusos de empleadores. ¿Es Hemos capaz llegado al la Dirección absurdo, del Trabajo de Francesco. fiscalizar en general, ni siquiera en pandemia, la realidad del mercado laboral chileno? Es complejo, no cabe ninguna duda, es complejo, pero por eso es tan clave el rol de los sindicatos, porque cuando tú tienes organizaciones sindicales que son capaces de dialogar con su empleador, tú tienes más capacidad también de regular. Y donde no existe ese organismo, tendrá que actuar en la institución que está en la legislación contemplada para defender al más débil de la relación laboral, que es la dirección del trabajo. Entonces, no es que tú no cuentes con instrumentos. Ahora, es cierto, tenemos ciertos vacíos en la ley, de los cuales también se han aprovechado las mutuales, sí, es verdad. Por ejemplo, no tenemos reconocida como enfermedad profesional el COVID, el contagio por trayecto. Esos son déficits, no cabe ninguna duda, son espacios grises, efectivamente, que no se resuelven solo con fiscalización. Efectivamente, ha habido manga ancha desde las directrices de las instituciones para esto. Sí, creemos nosotros que todo eso es posible de abordar, pero insisto, acá lo principal es que tú efectivamente tengas espacios de diálogo social efectivo y sectoriales, porque además es muy distinta la realidad que tú vas a enfrentar en sectores como, por ejemplo, la agricultura, que en un tiempo más comienza todo el tiempo de la temporada, versus lo que ocurre, por ejemplo, con trabajadores en la construcción. De hecho, las principales organizaciones de la construcción, SINACIN, el SINTEC, la Confederación de Trabajadores de la Construcción, han emanado declaraciones públicas, han hecho anuncios, porque tú llegas incluso, mira, si el absurdo que nos ha ocurrido en este periodo, donde se persigue a los trabajadores que están trabajando, y nosotros no hemos visto hasta ahora un llamado de atención público a los empleadores que están haciendo trabajar a los trabajadores en estas condiciones. Entonces, ese tipo de situaciones es de las que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Algunos podrán decir, Y más bueno, pero que todavía, ustedes reclaman mucho, pero resulta que nosotros tenemos el deber de poner estas cosas sobre la mesa, porque o si no, los únicos que terminamos pagando los platos rotos en una pandemia como esta hemos sido los trabajadores. Se reducen nuestros salarios. Tenemos que estar Bárbara. haciendo uso del seguro de cesantía para paliar los ingresos. Entonces, uno dice, por favor, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo me pueden decir a mí, mira, en el plan retorno vamos a estar en igualdad de condiciones trabajadores y empleadores? Ya, no, entendimos súper bien tu punto, Bárbara, y justamente la poca Perdón, confianza creo que parece que hay que en eso. parece que se cortó en un minuto la comunicación. Sí, pero te escuchamos atentamente toda tu respuesta. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Gracias. Muchas gracias a ustedes.